¿Cuál es el propósito del maestro? ¿Qué le han enseñado en el colegio acerca del propósito del maestro? En el día del profesor o el maestro, ¿qué se festeja? ¿Qué celebran? Eso es lo que tienen que conversar. ¿Qué le han dicho acerca del propósito del maestro? Todo lo que le dijeron acerca del propósito del maestro servirá para que haga uso del micrófono. Contará tal vez una experiencia acerca de lo que han sido los festejos en el colegio o en la escuela o en la misma universidad. ¿Cuál debería ser el propósito del maestro? Es lo primero que tienen que contar. No sé si ya están listos o pueden conversar ahí y después hacer uso del micrófono. ¿Qué dicen? Ya, formen un círculo. Anote, va a ser válido para su... con micrófono. El propósito del maestro, ¿qué nos dijeron que es? Veamos. ¿Cuál es la función de un maestro? ¿Cuál es la función de un maestro? ¿Es meramente un transmisor de información? ¿De conocimiento? Por lo menos tiene que ser eso. En cualquier sociedad, muchachos de uno y otro sexo han de prepararse para ganarse la vida. Dependiendo para él de sus capacidades, es parte de la función de un maestro impartir conocimiento al estudiante, de modo que éste tenga un empleo cuando llegue el momento y pueda también tal vez ayudar a crear una mejor estructura social. El estudiante tiene que ser preparado para enfrentarse en esta vida. Todos o casi todo el mundo aplaudiría esa cuestión. ¡Bravo! ¡Qué bien has hablado! Todos estamos de acuerdo y casi todos lo dijeron algo parecido. Así es que no hay nada distinto o diferente o revolucionario. Así que todos estamos en el mismo molde de pensamiento si nos quedamos aquí. Pero permítame decir, no es eso. Pero hay que ir un poco más allá. Así es, señor, pero no estamos tratando de descubrir cuál es la función del maestro. ¿Es meramente preparar al estudiante para una próspera carrera? ¿No tiene el maestro una mayor y más amplia significación? Claro que sí, por lo pronto puede ser un ejemplo. Por su forma de vivir, por su conducta, actitud y punto de vista, puede influir sobre el estudiante e inspirarlo. Todos dirían, ¡bravo! ¡Qué bien! Y todos ustedes lo dijeron. Y si ustedes lo dijeron, también el mundo lo dice. El ministro de Educación lo dice. Los profesores y el director estarían de acuerdo con este lenguaje. Bonitas palabras, de agradable resonancia. Pero deben estar alerta, atentos, o de lo contrario quedarán atrapados y quedarán ahí. Y eso va en contra del arte de aprender. ¿Por qué hemos envejecido? Porque justamente la inquietud, que es la llama de la investigación, ha desaparecido en el ser humano. Las universidades son centros de investigación, esa es su finalidad, pero estas se han convertido en centros de amoldamiento. El alumno nunca se pregunta, siempre acepta todo, o si escucha, escucha de acuerdo a su molde o parámetro. Entonces, ¿de qué aprender estamos hablando? Aquí hay una contradicción. Pero sigamos en vuestra exploración. ¿Es la función de un maestro el ser un ejemplo para el estudiante? ¿Es la función de un maestro ser el ejemplo para los estudiantes? Todo el mundo dijo, tiene que ser el ejemplo, digno ejemplo a seguir. Sí, considerémoslo para vuestra investigación. ¿No haya bastante ejemplos, héroes, líderes, sin añadir a otras a la larga lista, acaso? ¿Es el ejemplo la forma de educar? La pregunta ¿es el ejemplo la forma de educar? Considerémoslo para vuestra investigación. ¿Es el ejemplo la forma de educar?
Ahora usemos lo que mencionó. Si el ejemplo es la forma de educar, entonces, cuando el estudiante es incitado a seguir un ejemplo, aquí viene. Todo el mundo dice de que el profesor tiene que ser el ejemplo a seguir, o sea, un molde a seguir. Y usted quiere ser como el profesor. Por algo no hablamos acerca de pasión y emoción, ¿no? Así que vaya relacionándolo. Pero todo el mundo dice que tiene que ser un ejemplo el profesor. No sé hacia dónde me dirijo, ya pueden ir entendiendo la intención. Si el ejemplo es la forma de educar, el ser un ejemplo, entonces, ¿qué sucede con el estudiante cuando sigue un ejemplo? Cuando el estudiante es incitado a seguir un ejemplo, ¿en qué se convierte el estudiante? Vamos. ¿En qué se convierte el estudiante? Y por otra parte no hablamos de originalidad, creatividad, espontaneidad, naturalidad, ser tú mismo. Si el estudiante es incitado a seguir un ejemplo, si el maestro se convierte en un ejemplo, ¿en qué se convierte el estudiante? El estudiante deja de ser él mismo, se aleja de sí mismo, se convierte en un molde. Así que, si el maestro se convierte en un ejemplo, ¿no moldea y tú eres ese mismo ejemplo la vida del estudiante? Sí. ¿No tuerce ese mismo ejemplo la vida del estudiante? Lo saca de su originalidad, de su espontaneidad, de su naturalidad. Por algo no hablamos acerca de pasión y emoción, ¿no? ¿No moldea y tuerce ese mismo ejemplo la vida del estudiante? ¿Y qué hay con eso? No, sigamos. Y no fomenta entonces el perpetuo conflicto entre lo que él es, el perpetuo conflicto entre lo que él es y el deseo de ser alguien que no es. Sí, tiene que ser el ejemplo, sí, bonitas palabras, pero nunca se ve qué hay detrás de estas palabras de agradable resonancia. No moldea y tuerce ese mismo ejemplo la vida del estudiante y no fomenta entonces el perpetuo conflicto entre lo que él es y lo que debería ser, o lo que te gustaría que fuese. ¿No es la función del maestro ayudar al estudiante a comprender lo que él es? Pero si el maestro tiene que guiar al estudiante hacia una vida mejor y más noble, para guiar tienes que saber, tienes que entender. Pero no has hecho más que en estos días seguir un ejemplo, adoptar un patrón de pensamiento, una ideología, una mente condicionada. ¿Cómo vas a guiar? Para guiar tienes que entender, tienes que comprender acerca de las influencias condicionantes. Pero tú te ves con una identificación, y lo que inculcas es una identificación, un patrón de pensamiento, un pensamiento sistematizado. Tú te ves como un ejemplo, como superior. Eso es complejo de superioridad. Te gusta someter a los demás, te gusta que te sigan, quieres seguidores. Y los otros acostumbrados a seguir. Nadie brilla con su propia luz o en su propia dimensión y expresión. Entonces aquí se ha producido una mutua explotación. El alumno que se siente acogido por el profesor que se preocupa por él, y el profesor se siente dicho con la dicha de ver a sus alumnos que lo están superando, o que están cambiando, o que están mejorando de acuerdo a su molde. Entonces aquí hay una mutua explotación, una especie de mutua dependencia.
Ambos están alejados, tanto el profesor como el alumno como el profesor. Y como tal la miseria en ellos. Pero el maestro tiene que guiar al estudiante hacia una vida mejor y más noble. Para guiar tienes que saber, tienes que entender. ¿Pero qué sabes? ¿Qué sabes? Como emo, guiarás como emo. Como gótico, guiarás como gótico. Como peruano, guiarás como peruano. Como alemán, guiarás como alemán. Como Chile, guiarás como Chile. Como Argentina, guiarás como Argentina. Como cristiano, guiarás como cristiano. Como católico, guiarás como católico. ¿Y eso acaso no es moldeamiento? Aquí se enseña una historia distinta a los niños acerca de lo que fue la historia. En Chile se enseña otra historia distinta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién puede enseñar las cosas tal como son? ¿No es acaso que aprendemos para mantener un sistema? Y estamos en el sistema, nos preparan para estar en el sistema, pero nadie dirige hacia el entendimiento del sistema. Hemos aceptado todo lo que nos han dicho, pero nunca lo hemos investigado o profundizado. Por eso esa mente está atrapada en la ignorancia. Solo reacciona, más no entiende acerca de sus reacciones. Y esa es la razón del por qué hay conflicto y lucha entre vecinos. El descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación del descontento. El descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación del descontento. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es jardín, ni escuela primaria, ni secundaria, ni universidad. Esto es la vida misma. El descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación del descontento. ¿A qué se refiere? Veamos a un joven o a una joven que siempre hace preguntas y que se revela. Ese es un descontento, pero ese descontento, que es la llama misma de la investigación, es pronto tapada, castrada. Inmediatamente con que se le somete, se le apaga esa inquietud con ciertas repeticiones de algunas frases o algunos cánticos. Así se trabaja la mente, así ese joven ya no está descontento, se ha adormecido, se ha congelado esa inquietud con el que pensar y con la repetición y la concentración. El descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación del descontento. La fácil pacificación del descontento, ¿qué quiere decir? La fácil pacificación significa el congelamiento de esa mente. Y desde entonces aparentemente está en paz, pero está atontado. No está despierto, agudo, no es preguntón, va más allá. Yo estoy descontento porque algo no, por decirlo algo, no, pues hay una contradicción y tú quieres que yo acepte que no, pues. Entonces ese descontento es parte de la inteligencia, porque gracias a ese descontento puedes seguir investigando y descubriendo más y más, ya que si no hay eso, entonces no hay nada ya que aprender. Todo es aceptación, repetición y memorización o robot. No es la función de un maestro. La función de un maestro es ayudar al estudiante
lo que él es, no lo que le gustaría a usted. Entonces, por lo menos el maestro puede inspirar al estudiante hacia las cosas más grandes. Pero no hay tal cosa. Si como maestro infundes en el estudiante sentimientos, veamos a ver, como ustedes mencionaron, el maestro tiene que motivar, tiene que preocuparse, sí, pero aquí hay un ejemplo, aquí hay una cuestión que hay que abordar. Si el maestro se preocupa por agradarles, nunca abordará las cosas tal como son. Es otra cosa que uno diga, no busco aprender o entender, busco un refugio o alguien que me haga reír o que me aleje de mi problema. Entonces ya no pedirían a alguien que les haga reír. Y tampoco pedirían que alguien les diga lo que ustedes quieren escuchar. Llaman un buen maestro a aquellos que les dicen lo que ustedes ya saben o creen. Si es emo, obviamente hablar a favor de lo que es emo, qué buen profesor. Pero si fuera un gótico dándole clase, qué mal profesor. Eso significa de que usted no está aprendiendo. Usted quiere o busca que alguien reafirme lo que usted cree, lo cual es manipulación. Si el maestro infunde en el estudiante pensamiento y sentimiento, cuando infundes pensamiento, sentimiento, lo estás volviendo dependiente de ti. Sí, dependiente de ti. Vamos, tú puedes ser el mejor, mira, el mundo está en tus manos, gracias profesor por preocuparte por mí, gracias. Toda la vida lo vas a necesitar para que infle tu globo emocional. Y eso es una especie de manipulación. Y yo me siento bien porque tú sí te sientes y me necesitas. Inferioridad, superioridad. Y cuando ya no me pides esa motivación, entonces yo me siento mal, tienes que seguir pidiéndome para saber que valgo. Una especie de manipulación, de una especie de explotación mutua. No puedo llamarle con otro nombre. Entonces, cuando infundes pensamiento, sentimiento en el estudiante, lo estás volviendo psicológicamente dependiente de ti. Cuando actúas como su inspiración, cuando te contempla a cierta altura como contemplaría a un conductor o a un ideal, seguramente que está dependiendo de ti. ¿Y qué con eso? ¿No engendra temor la dependencia? ¿No paraliza el temor la inteligencia? Pero si el maestro no ha de ser ni un inspirador, ni un ejemplo, ni un guía, entonces, ¿cuál es su verdadera función? En el momento en que no eres ninguna de estas cosas, ni su inspirador, ni un ejemplo, o ni su ejemplo, ni su guía, ni su héroe. En el momento en que no eres ninguna de estas cosas, surge la pregunta, ¿qué eres? ¿Cuál es tu relación siquiera con el estudiante? Lo que sucedió es que nuestra relación con él, o sea, con el estudiante, se basaba en una idea de lo que era bueno para él, que él debería hacer esto o aquello. Tú eras el maestro y él era el alumno. Tú actuabas
tú actuabas sobre él, influías sobre él, conforme a tu condicionamiento, de modo que consciente o inconscientemente lo moldeabas a tu propia imagen.